más luz sobre lo que queríamos analizar. En esa situación en la que estaban ustedes, hicieron saber a la autoridad competente que realmente no tenían mucho material sobre el que realizar la prueba. Sí, efectivamente, nosotros ya de principio vimos que era material insuficiente, pero bueno, no obstante, determinando los procedimientos a aplicar, pues pensábamos que podíamos sacar siempre algo. Siempre, si se hubieran guardado las aguas de lavado, porque normalmente cuando se quiere determinar una analítica, lo que se hace es hacer un lavado con agua o con acetona, con un disolvente, y esas aguas, lógicamente, arrastran todos los componentes. Claro. Evidentemente, si se hubieran guardado esas aguas de lavado, pues hubiéramos podido hacer un contraanálisis, primero de las analíticas que se ha hecho con ese arrastre de esas aguas que cuando preguntamos por ellas nos dijeron que no existían, que se habían destruido. Cuando pedimos más muestras, se nos dijo por el director de pericia que no había más muestras, que lógicamente los trenes se habían desguazado, la parte que explosionaron se habían desguazado y se habían fundido en un altorno, en Vizcaya. Así nos contestó. Pedimos por escrito, como dice don Carlos, al director de la pericia. Pedimos también que si habían otros restos, por ejemplo, ropas o algún objeto que pudieran llevar las víctimas, que nos los proporcionaran, pero no fue posible, de ninguna manera. Entiendo que el hecho de que de manera rapidísima fueran destruidos los trenes no es algo habitual. No es nada, ni en absoluto es habitual. Cuando se tiene una prueba, pues lógicamente se conserva, y se conserva con la cadena de custodia correspondiente. Es decir, además a mí me sorprendió mucho que podemos estar muy orgullosos los españoles porque tenemos un centro de investigación policial modélico, es decir, en medios es modélico. Y siendo un centro de estas características, donde hemos estado trabajando mis compañeros y yo 3 meses y medio largos, pues evidentemente a mí me sorprendió muchísimo la dejadez no de responsabilidad, no sé cómo llamaría yo el tema, pero esta dejadez en la falta de custodia, el que desaparecen las pruebas, que uno pida las aguas de lavado, no existan las aguas de lavado, bueno, pues dame las analíticas o llévanos donde se han estado guardando las muestras, tampoco se nos enseñó. En fin, hay toda una serie de hitos y acontecimientos que están todos filmados, además, porque eso sí, se cuidó muy mucho su señoría de filmarnos toda la trayectoria. A mí eso... ¿A la que llegó usted fue compartida por los otros peritos o se produjo una división de los peritos en cuanto a esto? No, ahí se dividió el grupo porque, claro, nosotros nos dijimos 3 ensayos para determinar si era tal, y se hizo con la M1 6 ensayos, o sea, se rompió el protocolo que nos habíamos dado. Eso es muy llamativo. Eso es muy, para mí eso fue muy frustrante, porque, y yo creo que para todos para los 4, pues yo lo comenté con mis compañeros, porque si te das un protocolo, es para respetarlo, y además es un protocolo que se hizo previamente antes de hacer ninguna analítica. Es decir, por tanto, se eligieron las analíticas, se eligieron los procedimientos y se dijo, si salen 3 en las 3 pruebas, pues no, hubo que hacer 6 en este caso. Y aún así los resultados seguían siendo... Sí, indudablemente. Apareció la nitroglicerina en los 6 ensayos. Hay una anécdota también con otra muestra que no era conflictiva frente a estos 6 ensayos que se le tuvieron que hacer a una muestra por lo que daba, porque estaba, yo en algún momento he dicho que las muestras hablan, y por lo que estaba dando, frente a ella otra muestra con 2 positivos y un negativo se dio como positivo. Pero esa no era conflictiva.
Entiendo. Vamos a ver, las reuniones que ustedes tenían como peritos, ¿es cierto que se grababan? Totalmente. ¿Es cierto que se produjo un corte de luz en el momento en el que estaban discutiendo sobre los hallazgos de nitroglicerina y dinitrotolueno? No, eso no es, Eso no es verdad. No, lo que Convendrá pasó, matizarlo. hay Muy que bien. matizarlo, Muy bien. porque esto sí que esto no se ajusta a la verdad. No. Nosotros empezamos la pericia sin ningún tipo de problema. Bien. Cuando empezamos a analizar la primera muestra y aparecer dinitrotolueno, todo el mundo se alarmó. Porque claro, el dinitrotolueno es uno de los componentes que no tiene el agomado seco. Se dijo, eso no puede ser, se armó la marimorena, eso sí está filmado. Y entonces, la noche en donde, aparece durante el transcurso del día y por la noche, esa misma noche, al día siguiente llegamos a la pericia y se nos informa a los 4 peritos que ha habido un corte de luz. Y yo inmediatamente lo dije, y también mis compañeros, les dije, pero ¿cómo aquí no hay ningún grupo electrógeno o en un centro de investigación criminal tan perfecto, con unos procedimientos tan sofisticados, no hay un grupo electrógeno para que por lo menos las muestras? No, se ha ido la luz. Y la verdad que no dimos importancia, pero ahora en el transcurso de que uno va viendo cosas, pues le vas dando importancia. Sí, O sea, que sí debemos. no es que se fuera entonces la luz, sino que a ustedes les informaron a posteriori de que se había ido. Sí, Sí, debemos sí. dejar claro que el corte de luz fue durante la noche. Durante la noche, Que por la sí noche, se no durante grababa nuestra todo, sesión. pero de las discusiones y de los cambios de opinión entre nosotros, yo creo que sí quedó todo grabado. Todo grabado, sí. Generalmente eran los sábados y bueno. ¿A qué atribuyen ustedes esa diferencia de opinión? Porque no deja de ser peculiar que quedara dividido el grupo de peritos en 2 bloques, por decirlo de alguna manera, y que unos tenían una posición bastante clara y otros una posición un tanto chocante, por lo menos, un tanto llamativa. Hombre, yo creo que nosotros no íbamos buscando realmente nada. Nosotros íbamos, como profesionales que somos todos nosotros, pues a hacer una analítica y una pericia tal cual. Nosotros no íbamos buscando, claro, expresiones que No están, tenían una idea preconcebida que están de lo que filmadas. iban a encontrar. Eso no puede ser. En química todo puede ser y todo no puede ser. Es decir, que lo que hay. Es decir, lo que existe. Es decir, no hay que buscar premeditadamente que exista o no exista. Los productos están ahí, los componentes están ahí y los elementos están ahí. Y los elementos no desaparecen, ni vienen, ni se van. Y Bien. por tanto, nosotros vamos... Fue sorprendente, pero en todo caso, pues cada uno podremos responder de lo que pensamos. Como dice don Carlos, nosotros íbamos a buscar la composición de los distintos explosivos. En todo caso, lo que ocurrió es que chocaba contra lo establecido, contra otros análisis que se habían hecho en época pasada. Yo, aparte de químico, soy diplomado en plásticos y entiendo un poquito de plásticos. Don Jesús entiende también muchísimas, pero yo le dije al director de pericia que, porque él dijo que por eso pedimos la presencia de donde estaban guardadas y custodiadas las muestras. Pero claro, se cargaba todas las pericias de España. Todas las pericias, todas las muestras se meten en bolsas de polietileno de alta densidad, que tiene un coeficiente de permeabilidad 10 a la menos 14 por milímetro de espesor. Y además, si ustedes, para que no se entienda la gente, es decir, el polietileno es todo ese producto que cuando se envasan, esto que sea una grosería, los embutidos, pues se hace el vacío. O sea, por tanto, lo mismo que puede entrar el aire, puede salir también. Y resulta que, claro, o sea, a mí me costaba muchísimo
entender que había una contaminación cuando venía, estaban envueltos en una bolsa, en una caja, en otra bolsa, metidos en un armario y que haya entrado el dinitrotolueno y se haya contaminado. Bueno, eso era improbable totalmente. Si les parece, vamos a volver a estos tiempos y a una referencia a esa noticia que yo comentaba antes cuando les estaba presentando a los espectadores y a los oyentes. Aparece de repente los restos de un vagón, el vagón estaba en uno de los focos de la explosión. ¿Qué podemos llegar a saber una vez que se ha encontrado este vagón? Yo creo que desgraciadamente no mucho, porque la composición de los explosivos, como saben, son sustancias orgánicas e inorgánicas, pero siempre hay en ellos sustancias orgánicas con elevada presión de vapor, con alta volatilidad, que conservadas a la intemperie desaparecen con el paso del tiempo. Entonces, pues habrá que analizarlo, pero no hay que ser demasiado optimistas. Yo no sería. Yo aparte, yo creo que ya lo que dice don Jesús está claro, es decir, y además, aparte de eso, se ha roto la cadena de custodia, es decir, claro, ya no hay posibilidad de soportar científicamente nada. Es decir, como sacamos una sola muestra que tenía los dos componentes diferenciadores de lo que diferencia el titadín de la goma 2, que son el DNT, el dinitrotolueno y la nitroglicerina, entonces esos dos componentes, pues lo mismo que se ha separado, es que es muy difícil que ahora se pueda componer, es que está rota la cadena de custodia. ¿Habría posibilidad, a partir de la manera en que nos ha llegado este vagón, de saber qué explosivo se utilizó? No por un análisis químico, sino por la manera en que nos han llegado los restos. La huella mecánica sí podría ser el tipo de corte que producen en los distintos explosivos, sí es característico de ellos, de cada uno de ellos, y probablemente sí. Yo no sé. Son pruebas físicas, pero ya no son químicas, ya no son componentes. Hay al que menos sí, deducir algo. Puede ser, sí. Más bien huele a chapuza. Pero dejadez o chapuza sería sencillamente un trabajo mal hecho. ¿Usted está pensando en que eso es lo que ocurrió o está pensando en que realmente hubo una intencionalidad? Que si usted que convivió, estuvo trabajando 3 meses y medio con estas personas, con estos peritos, que tuvo que pedir y estuvieron pidiendo, intentando conseguir más muestras, las aguas de lavado, etcétera, etcétera. ¿Usted tuvo la impresión de que fue un trabajo mal hecho, una chapuza, una cosa de dejadez, o que hubo una intencionalidad en la pérdida y destrucción de todo? Yo la sensación que yo he tenido, lo saben mis compañeros, a mí, yo en esta pericia he sufrido bastante, porque además nos estaba acompañando, pues, uno de los peritos, que luego nos enteramos de que estaba, que es don Gabriel, una víctima. Es el padre de una víctima. Entonces, nos enteramos ya, pero avanzada la pericia, cuando alguien le trató de eliminar de la pericia, ¿no? Y yo le puedo decir la sensación que yo he tenido. Es decir, desde mi vida profesional, que es una trayectoria bastante larga, nunca he tenido la impresión de engaño y de sensación de que me estaban tomando el pelo, o una sensación, ¿cómo le diría yo? ¿De estafa? No, de estafa no. De una sensación muy difícil de transmitir, pero, o sea, con una impotencia técnica de no poder haber llegado a la verdad. Impotencia técnica, es decir, personal como profesional, cuando explotan unos trenes y luego cuando estamos realizando la pericia y estalla también en la Terminal 4 y se nos llena de piedras, bueno, hasta todas las escaleras, de cantidad de muestras,
y en una